Nunca pensé que unas cuantas hojas firmadas pudieran doler más que un balazo. Pero aquel día lo entendí. Yo, Ramón Castañeda, de 72 años, estaba parado frente a un escritorio frío del Banco del Bajío, sin poder creer lo que el empleado me estaba diciendo. Don Ramón, según los registros, usted ya no es dueño del rancho El Naranjo. Así seco, sin una pizca de compasión. Me enseñó los papeles. Ahí estaba mi nombre, mi firma falsa, y debajo los nombres de Laura Castañeda, mi hija, y Ernesto Galván, mi yerno. Decía claramente que yo había transferido la propiedad hacía 3 meses. Todo legal, según ellos. Todo falso, según yo. Mientras ese engaño se firmaba, yo estaba en el Hospital General de León acompañando a mi esposa Alicia, que se nos iba poco a poco. Ella murió 2 días después, y ahora, meses más tarde, su ausencia seguía ardiendo en cada rincón de mi alma. Salí del banco con las piernas flojas. No grité, no lloré, solo pensé en una cosa: esperar el momento justo, porque un hombre humillado se queda callado, pero no se queda quieto. Pero para entender cómo llegué a esto, hay que regresar al día que me mandaron callar. Era domingo. La comida familiar siempre había sido un ritual. Tortillas recién hechas, frijoles de la olla y el olor del mole que Laura preparaba como lo hacía su madre. Ese día todos hablaban, menos yo. Y no porque no quisiera, sino porque comenzaba a sentir que mi voz ya estorbaba. Ernesto, mi yerno, estaba sentado en mi lugar, la cabecera. Un muchacho de 30 y tantos, con mirada de quien cree que nació para mandar. Gesticulando con el tenedor decía: «Necesitamos modernizar todo, don Ramón. Este rancho podría dar el triple si usamos nueva tecnología». Yo solo respiré hondo. Dejé mi vaso sobre la mesa, quizá con más fuerza de la que quería. Todos me miraron. «Ernesto», dije, «este rancho funciona desde hace 40 años. Conozco cada pedazo de tierra. No necesitamos inventar lo que ya sirve». El silencio se hizo pesado. Ernesto me vio con esa mezcla de lástima y cansancio, y entonces soltó las palabras que me marcaron para siempre. «Don Ramón ya no puede opinar». Así, sin temblarle la voz, mi hija bajó la mirada. Mi nieto Luisito, de 8 años, dejó de mover la cuchara, y Ernesto siguió comiendo como si nada. Se rió bajito, como burlándose, y Laura, mi propia hija, sonrió también, aunque fuera una sonrisa débil. Esa sonrisa me atravesó más que cualquier insulto. No dije nada más. Terminé la comida como un robot. Después, mientras ellos se acomodaban a ver televisión, yo salí al patio. El sol de abril pegaba fuerte en las cercas de madera que yo mismo clavé hace tantos años. Miré el ganado, las tierras, los árboles que había sembrado con mis manos. Todo eso hablaba de mí, y ahora me estaban diciendo que ya no valía. Laura salió a la puerta. «Papá, no lo tomes personal. Ernesto solo está estresado». «¿Y tú?», le pregunté sin mirarla. «¿También piensas que ya no puedo opinar?». No contestó. Esa noche, acostado en la cama donde dormí junto a Alicia por casi 5 décadas, pensé en lo sola que se sentía la casa desde que ella no estaba. Pensé también en cómo Ernesto había ido tomando espacio poco a poco, como una enredadera mala que aprieta hasta secar todo. No iba a discutir más. No iba a rogarles respeto. No iba a levantar la voz. Iba a observar. Iba a esperar. Iba a preparar mi salida. Y la de ellos también. El rancho. El Naranjo nació con nuestras manos vacías y un sueño enorme. Yo tenía 28 años cuando compramos las primeras hectáreas. Alicia tenía 25 y una fe que me levantaba, incluso cuando no teníamos ni para tortillas. Cavamos, sembramos, trabajamos. Durante años dormimos en un cuartito de tablas y aún así éramos felices. 40 años después, el rancho era una belleza. Ganado sano, alfalfa, 2 tractores, sistema de riego por goteo. Todo valuado en millones. Y ahora Ernesto caminaba por él como si fuera suyo, dando órdenes a los peones, decidiendo cosas sin preguntarme. Un día lo encontré en mi oficina revisando mis contratos.
«¿Qué haces?», le pregunté. «Optimizando, don Ramón. Usted descanse». Esa palabra de nuevo, descanse, como si yo fuera un mueble. Viejo. Esa noche Laura me dijo que pensara en viajar, en ir a ver familiares, en relajarme. Yo entendí. Querían que me fuera. Entonces supe que algo no estaba bien. Abrí mi carpeta de escrituras y revisé cada documento. Algo en el estómago me decía que buscara más. Y así fue. Al día siguiente, fui al banco. Y ahí comenzó todo. Lo que encontré era apenas el inicio de la traición. El gerente del banco regresó con 3 empleados más y me pidió que pasara a una oficina privada. Ahí dentro el aire estaba tan frío que me caló los huesos. Pusieron varios documentos sobre la mesa. Yo reconocí mi nombre en todos, pero no reconocí mi firma. Parecía la mía, sí, pero había un trazo extraño, una forma rara en la R y en la D final. «¿Don Ramón?», dijo el gerente, con ese tono que usan cuando saben que te van a romper algo por dentro. «Aquí dice que usted firmó la transferencia del rancho». «El Naranjo el 15 de marzo. Sentí que el piso se movía. «El 15 de marzo yo estaba en el hospital con mi esposa», respondí. «Ella se estaba muriendo. No salí de ese cuarto en 3 días». Los empleados se miraron entre ellos. El gerente tragó saliva. «Legalmente el documento es válido», dijo. «Está notariado. Tiene testigos». «¿Testigos? ¿Quiénes?». «Personas compradas. Amigos de Ernesto. Gente a la que nunca había visto en mi vida. Pedí copias de todo. No lloré, no grité. Solo recogí mis papeles, salí del banco y manejé sin rumbo por las calles de León. Pasé frente a la iglesia donde Alicia y yo nos casamos, frente a la escuela donde Laura aprendió a leer, frente a mi vida entera. Cuando llegué al rancho, era media tarde. Ernesto estaba afuera hablando por teléfono, riéndose como si el mundo fuera suyo. Laura tendía ropa en el patio y al verme bajó la mirada. Esa culpa breve en sus ojos me hizo entender que ella sabía algo. Tal vez no todo, pero sabía lo necesario para callar. Entré a mi cuarto, saqué una caja de metal y revisé las escrituras originales. Ahí estaban. Las de 1980, cuando compré las primeras hectáreas. Las de 1990, cuando ampliamos. Las actualizaciones de 2005. Todas a mi nombre. Todo legal. Pero ya nada importaba porque ellos habían movido algo por detrás. Esa noche cenamos en silencio. Ernesto hablaba de nuevos negocios, de ventas, de contactos. Laura sonreía sin ganas. Luisito dibujaba en una hoja. Yo los observaba como si fueran desconocidos. Cuando Laura preguntó si mi día había estado bien, mentí. «Todo tranquilo», dije. Ernesto me miró de reojo. Él ya sospechaba que yo sabía. Después de cenar salí al patio. El rancho olía a tierra seca, a trabajo viejo, a recuerdos. Esteban, el capataz de toda la vida, se acercó. «Don Ramón», dijo. «¿Está bien?». «Solo cansado», respondí. «Oye, Esteban, ¿has notado algo raro? ¿Papeles, decisiones?». El hombre bajó la voz. «Sí, patrón. Don Ernesto ha estado moviendo ganado sin avisarle. Dice que va a hipotecar una parte del rancho». Hipotecar. Esa palabra me clavó un frío en el pecho. Esa misma noche, ya en mi cama, tomé la foto de Alicia y la acaricié. «Perdóname», le dije, «por no cuidar lo que levantamos juntos». Pero mientras hablaba, dentro de mí no crecía tristeza. Crecía algo más duro, una determinación nueva. Los días siguientes fueron golpes uno tras otro. Cambiaron la cerradura de mi oficina. Mi llave ya no servía. Ernesto apareció con 2 tazas de café como si fuera dueño del lugar. «Seguridad, don Ramón», dijo. Muchos empleados entrando y saliendo. No me dio copia de la nueva llave, ni explicación, nada. Luego vino otro golpe. Esteban me consultó sobre la siembra del Vinmonesentuchismo, Charlotte Norte, como siempre, pero Ernesto lo interrumpió. «Todas las decisiones pasan por mí ahora. Don Ramón está retirado». Esa palabra, retirado, como si yo fuera un caballo viejo que ya no sirve. Una semana después, vi a todos los peones reunidos. Ernesto estaba dando nuevas órdenes. «Desde mañana,
Se trabaja también los domingos, dijo. Los hombres se miraron entre ellos. Sabían que nunca había permitido eso. Pero cuando Esteban protestó, Ernesto lo calló. Don Ramón ya no decide aquí. Yo estaba ahí, a unos metros. Nadie me vio, nadie me escuchó. Era como un fantasma caminando entre mis propias tierras. Esa noche Laura entró a mi cuarto. Papá, Ernesto solo quiere organizar mejor las cosas, dijo. ¿Y cambiar cerraduras también es organización?, pregunté. Ella bajó la cabeza. Es por seguridad. ¿Seguridad de qué? ¿De mí? No respondió. Solo salió llorando. Cada día me volví más invisible. En la mesa ya no me preguntaban nada. Ernesto hablaba como si fuera el dueño absoluto y Laura repetía lo que él decía, como si fuera un eco sin voluntad. Un día encontré a Luisito llorando detrás del establo. ¿Qué pasó, hijo? Mi papá me dijo que tú ya no mandas aquí, que ya no puedes enseñarme a montar. Lo abracé fuerte. Ese abrazo fue el momento en que todo se volvió claro. Podían quitarme mi oficina, mis papeles, mi rancho en documentos falsos, pero no podían quitarme el tiempo ni la paciencia. Y un hombre viejo, herido, silencioso, es más peligroso de lo que ellos imaginan. Esa noche, bajo el cielo estrellado, comencé a planear. No venganza inmediata, no gritos, no golpes. Algo mejor, justicia lenta, de esa que duele donde más pesa. Don Teófilo Barrera tenía 84 años y una mente más afilada que cualquier joven. Había sido abogado por más de medio siglo y conocía cada rancho, cada terreno y cada trampa legal que alguien pudiera intentar en esta región. Lo busqué una mañana, después de sentir que ya no podía seguir solo en esta lucha. Su despacho estaba en el centro de León, en una casona vieja que olía a tabaco y a libros. Las paredes estaban llenas de fotografías enmarcadas, diplomas y recortes de periódico. Cuando entré, él se levantó despacio apoyándose en su bastón. «Ramón Castañeda», dijo con voz ronca. «Creí que ya no volvería a verte por aquí. Mis condolencias por Alicia. Era una mujer de luz». Asentí sin poder hablar mucho. Él me conocía, desde joven. Sabía leerme la cara como si fuera un libro abierto. Le entregué la carpeta con todos los papeles falsificados, escrituras, copias del banco, documentos del hospital donde había estado aquel 15 de marzo. Don Teófilo se puso los lentes y comenzó a revisarlo todo con calma. Pasaban los minutos y solo se escuchaba el tic-tac de un reloj colgado en la pared. Después de casi 20 minutos, cerró la carpeta y me miró con ojos llenos de gravedad. «Ramón, esto es fraude del más serio. Falsificación de firma, despojo, abuso de confianza. Podría caerles encima todo el peso de la ley». «Lo sé», respondí. «¿Quieres demandarlos?» «No», dije con firmeza. Él arqueó una ceja. «Entonces, ¿qué quieres hacer?» Quise ser claro. «Quiero recuperar mi rancho sin que ellos lo sepan. Quiero que sigan creyendo que ganaron hasta que sea demasiado tarde». Don Teófilo sonrió, una sonrisa lenta, como la de un viejo que entiende perfectamente el tipo de justicia que uno busca cuando ya no queda nada que perder. «Ahora sí reconozco tu carácter, Ramón. Igualito a tu padre. Está bien, trabajaré en ello». Pasamos 2 horas revisando cada detalle. Él me explicó cómo las fechas de los documentos no coincidían, que el notario que había firmado tenía antecedentes de malas prácticas y que los supuestos testigos ni siquiera estaban registrados en el sistema. «Si intentan vender, hipotecar o mover un solo papel del rancho», dijo tocando su escritorio, «los freno legalmente sin que sepan quién. Los está bloqueando. ¿Cuánto necesitas?» 2 semanas. Salí del despacho del viejo abogado sintiendo algo que creí perdido. Esperanza. Pero había algo más que debía hacer antes de mover la primera pieza grande: proteger mi dinero. Yo sabía que Ernesto era capaz de cualquier cosa, y Laura, aunque fuera mi hija, estaba tan metida en sus ideas que ya no sabía distinguir lo correcto de lo conveniente. Al día siguiente fui a mis 3 bancos. En el primero retiré 740,000 pesos, en el segundo 930,000 y en el tercero 670,000.
Entre todos sumaban 2.340.000 pesos, mis ahorros de toda la vida. Todo lo que tenía después de años de sudor siguiendo el sol. Los gerentes me miraban con preocupación. ¿Seguro que quiere retirar tanto, don Ramón? Segurísimo, dije. Es para un negocio. Negocio mis botas. Era para esconderlo de las manos que ya me habían robado una vez. Abrí una cuenta nueva en un banco de Silao, a 2 horas de distancia. Nadie sabía de esa cuenta. Nadie tendría acceso. Cuando regresé al rancho, Ernesto estaba en el patio supervisando a los peones. ¿Cómo le fue con el doctor, don Ramón?, preguntó fingiendo interés. Bien, dije encorvándome un poco para que pareciera que la edad me pesaba. Solo cansancio, ya no soy joven como antes. Ernesto sonrió creyendo su propia mentira. Por eso mismo, deje que yo me encargue de todo. Esa noche hice algo que me costó orgullo. Fingí. Dejé caer un cubierto, pedí que repitieran cosas como si no escuchara bien. Caminé lento. Laura me miró con lástima. Papá, ¿estás seguro de que no quieres ver a un especialista? No, hija, solo estoy cansado. Muy cansado. Pero la verdad era otra. Estaba más despierto que nunca. Mientras ellos creían que me apagaba como una vela vieja, yo estaba más encendido que un machete al rojo, vivo. Una semana después, don Teófilo me llamó. Ramón, ya está. Metí los documentos al registro público. Cualquier movimiento sobre el rancho queda congelado hasta aclarar la situación. Perfecto. Ten cuidado, dijo el abogado. Si ellos descubren esto, será una guerra abierta. La guerra ya. Comenzó el día que falsificaron mi firma, Teófilo. Yo solo estoy respondiendo. Colgué y me fui al portal. Desde ahí vi a Ernesto y Laura revisando papeles en la mesa del comedor. Tan tranquilos, tan confiados en que tenían mi vida bajo su control. Pobres. No sabían que el piso ya se les empezaba a hundir. Y fue un jueves cuando la trampa comenzó a cerrarse. Ernesto llegó del banco con el rostro gris como la ceniza. Tiró la puerta de la camioneta de un golpe. Laura corrió hacia él. ¿Qué pasó? ¿Te dieron el préstamo? No, dijo él temblando. No lo dieron. Algo está mal con las escrituras. Dicen que hay inconsistencias. No puedo hipotecar nada, no puedo mover nada. Yo estaba sentado en mi mecedora, fingiendo dormir, pero escuché cada palabra. Ese día supe que el silencio empezaba a hacer su trabajo. Y lo mejor de todo, apenas era el principio. Las semanas que siguieron fueron como ver un árbol podrido caerse solo. No tuve que empujarlo. Solo observé cómo Ernesto perdía el control de todo lo que creía tener asegurado. Desde la ventana de mi cuarto veía cómo caminaba de un lado a otro del patio, hablando por teléfono con voz temblorosa, sudando frío, apagando llamadas, recibiendo otras que lo hacían palidecer más. Laura ya no sonreía. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas, como si no durmiera desde hacía días. Los peones notaban la tensión. El ambiente del rancho se había vuelto pesado, como si algo grande estuviera por romperse. Una tarde, mientras tomaba un café afuera, Ernesto recibió una llamada que casi lo dobló. «¿Cómo que no pueden esperar?», gritó. «Dije que en 2 semanas». Se quedó callado. «Sí, entiendo. Yo veré qué hago», colgó con las manos temblando. Cuando entró a la casa, la puerta tronó contra la pared. Me levanté despacio sin hacer ruido. Sabía que no era momento de hablar. Sabía que lo que venía sería peor. Al día siguiente, Esteban me contó lo que todo el pueblo estaba murmurando. «Don Ramón», dijo mientras revisábamos las cercas, «dicen que a don Ernesto lo están apretando, que debe casi 1.800.000 pesos, que su empresa se fue a pique». Hice como que no sabía nada. «Caray», dije suavemente, «¿qué problema?». Esteban se encogió de hombros. «Dicen que debe a proveedores, que se metió en un negocio que no salió, y que los bancos ya le están encima». Yo solo asentí. Era lo que había esperado. Era lo que él mismo había sembrado. Unas horas después, encontré a Ernesto sentado en los escalones del portal.
Tenía los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. A su lado había una botella de tequila ya por la mitad. No era el hombre altivo que se había sentado en mi cabecera de mesa meses atrás. Era un muchacho derrotado que ya no sabía por dónde salir. Me senté a su lado sin decir palabra. El silencio duró un buen rato. «Lo perdí todo, don Ramón», dijo por fin con la voz ronca. «Todo. La empresa quebró. Los socios me abandonaron. Los proveedores quieren su dinero. Y el banco me dio 30 días para pagar o me van a embargar hasta los calcetines». «¿Y el rancho?», pregunté con un tono tan suave que parecía inocente. «No puedo tocarlo», dijo con desesperación. «El banco dice que hay inconsistencias en las escrituras. Algo está mal. No puedo hipotecar nada». Hice una pausa. «¿Y los 400,000 pesos que te presté?», pregunté mirándolo a los ojos. Ernesto cerró los suyos. «El negocio los consumió». No respondí. Solo me levanté lentamente, girando hacia el horizonte donde el sol caía entre los naranjos. «Ahora sí, Ernesto», dije con calma, «ahora sí la tierra es de quien la trabaja». Y me fui dejándolo con su tequila y su ruina. 3 noches después, Laura tocó a mi puerta. Eran las 11. Sus ojos estaban hinchados. Su voz era apenas un susurro. «Papá, ¿puedo pasar?». «Pasa, hija». Se sentó en el borde de mi cama, igual que hacía cuando era niña, y tenía miedo a la oscuridad. «Papá, estamos en la ruina», dijo entre lágrimas. «Los acreedores están amenazando con quitarnos todo. No sé qué hacer. Lo siento, papá. Te fallé. Fallé a mamá. Fallé al rancho». La escuché en silencio. «¿Y qué esperas que haga yo?», pregunté, sin dureza pero sin suavidad. «Tampoco». «No lo sé», dijo apretando sus manos. «No vine a pedir nada, solo necesitaba decírtelo». Cuando iba saliendo, se detuvo en la puerta. «Papá, ¿tú tuviste algo que ver con lo del banco? ¿Con el bloqueo del rancho?». La miré directo a esos ojos que eran iguales a los de Alicia. «Laura, hija, yo apenas puedo recordar dónde dejo mis lentes. ¿Crees que podría hacer algo así?». Ella asintió queriendo creerlo, aunque sabía que no era verdad. Se fue cabizbaja. A la mañana siguiente se marcharon. Cargaron una camioneta prestada con lo poco que no había sido embargado. Luisito lloraba. Laura no levantó la vista. Ernesto manejaba sin mirar hacia atrás. No dije nada. Solo me quedé de pie en el portal viéndolos alejarse, tal como un padre observa a un barco hundirse en silencio. 3 días después, regresaron. Esta vez en un coche viejo, con un ruido feo en el escape. Laura llevaba a Luisito de la mano. Ernesto se veía más flaco, más triste, como si la vida le hubiera quitado 100 kilos de orgullo. «Don Ramón», comenzó Ernesto con voz quebrada, «venimos a pedir perdón». Se hincó frente a mí. «Fui yo falsifiqué su firma, yo convencí a Laura, yo robé, yo fallé». Laura lloraba. «Laura», detrás de él. «Papá, yo permití todo, tuve miedo, te traicioné». Yo los miré largo rato. No hablé, no los toqué, no los abracé. Ellos mismos cavaron el hueco donde ahora estaban arrodillados. Y aquella escena era apenas el inicio del verdadero final. Cuando Ernesto terminó de hablar, el silencio se volvió tan pesado que hasta las gallinas dejaron de cacarear. Él seguía arrodillado, con las manos temblando y la cara llena de lágrimas que ya no intentaba limpiar. Laura estaba detrás, abrazando a Luisito, que no entendía bien lo que pasaba, pero sabía que algo grave estaba ocurriendo. «¿Y tú, hija?», pregunté despacio, sin levantar la voz. «¿También vienes a pedir perdón?». Laura dio un paso al frente, todavía con la mirada baja. «Sí, papá», dijo entre sollozos. «Te fallé. Sabía que Ernesto iba a hacer algo malo con las escrituras, y aún así no lo detuve. Tenía miedo de perderlo, miedo de quedarme sola, miedo de que no hubiera nada para nosotros. ¿Y ahora?», pregunté. «¿Qué son ahora que no tienen nada?». Ella no respondió. Solo apretó más la mano de Luisito. Ernesto trató de incorporarse, pero cayó sentado en el escalón, derrotado. «Don Ramón, hicimos mal, lo sé,
Y no venimos a pedirle dinero ni que nos devuelva el rancho. Solo venimos a admitir la verdad. Usted tiene derecho a hacer lo que quiera con nosotros. No contesté. Entré a la casa sin decir palabra. Sabía que ellos pensaban que iría por un arma o que los correría con gritos. Pero no. Volví con una carpeta, la misma que don Teófilo había armado con tanto cuidado. ¿Saben qué es esto?, pregunté. Ernesto negó con la cabeza. Laura tragó saliva. Aquí están las escrituras originales del rancho, las verdaderas, las que demuestran que todo lo que hicieron fue fraude. Abrí la carpeta y les mostré los papeles lentamente, como quien enseña un arma cargada. Aquí están los testimonios del hospital, aquí las fechas que no coinciden, aquí las firmas falsificadas, aquí los sellos del notario corrupto. Pasé una hoja más. Y aquí, dije, tocando el borde del último documento, la escritura nueva, que regresó el rancho a mi nombre. Todo legal, todo en regla, todo irreversible. Laura soltó un llanto ahogado. Ernesto cerró los ojos, como si estuviera recibiendo el último golpe que lo tumbaba para siempre. ¿Nos va a denunciar?, preguntó él sin levantar la vista. La pregunta quedó flotando en el aire caliente de la tarde. Podía escucharse incluso el zumbido de una mosca. No respondí al instante. Caminé despacio hacia el portal. Me senté en mi mecedora. Solo entonces hablé. No los voy a denunciar. Laura dejó de llorar por un momento. Gracias, papá, dijo, pero yo levanté la mano. Pero tampoco los voy a ayudar. Ustedes cavaron su tumba financiera. Ustedes apostaron mi trabajo, mi herencia y la perdieron. Ustedes falsificaron mi nombre mientras yo estaba sentado junto a la cama de su madre, viendo cómo se nos iba. Ernesto bajó la cabeza. Es justo, murmuró. Más de lo que merecen, respondí. Se levantaron lentamente. Laura avanzó un paso como si quisiera abrazarme, pero se detuvo a medio camino. Entendía, aunque le doliera, que ese derecho lo había perdido. Adiós, papá, dijo. Adiós, hija. Los vi caminar hacia el coche viejo que apenas se sostenía. Luisito volteó por la ventana y me saludó con su manita. Le devolví el gesto. El coche tosió humo negro antes de arrancar y se alejó por el camino de tierra que tantas veces recorrieron como familia. Cuando desaparecieron en la curva, regresé a la mesa de la cocina. Ahí estaba el sobre Manila que había dejado, antes, el que ellos nunca se atrevieron a abrir. Lo tomé y lo llevé al patio. Encendí una fogata pequeña. Esteban se acercó desde el corral. ¿Qué hace, patrón? Quemando el pasado, dije en voz baja. Abrí el sobre y saqué los documentos más poderosos que tenía. Declaraciones juradas, pruebas, directas, copias certificadas, todo lo que hubiera podido enviarlos a prisión por años. Uno a uno los arrojé al fuego. El papel se encendía rápido, haciéndose cenizas que subían al cielo como pequeños fantasmas. ¿Por qué los quema, don Ramón?, preguntó Esteban sorprendido. Porque la verdadera venganza no es destruir al otro, respondí. La verdadera venganza es reconstruirse uno mismo tan fuerte que la ausencia del traidor ya no signifique nada. El fuego se apagó y solo quedó el olor a papel quemado. 2 meses después, el rancho estaba en paz, sin gritos, sin órdenes arrogantes, sin presión de nadie. Solo yo, la tierra y los peones que siempre habían sido leales. Pero dentro de mí sabía que la historia aún no había terminado. Faltaba algo, o más bien, alguien. Y no tardó en llegar. Era un sábado caluroso cuando vi a un niño caminando por el camino de tierra. Luisito venía, solo con una mochila al hombro y la cara llena de polvo. Cuando llegó a la entrada, levantó la mano y gritó, «¡Abuelo!». Su voz me abrió algo por dentro, algo que creí cerrado para siempre. Lo invité a pasar. Le preparé huevos con frijoles, como le gustaba. «¿Tu mamá sabe que viniste?», pregunté. «No», dijo bajando la mirada. «Pero quería venir. Quiero aprender lo del rancho. Usted me lo prometió». Lo miré largo rato. Era la inocencia caminando sobre las ruinas de los errores de los adultos. «Entonces, hijo», dije finalmente,
Agárrate las botas, hoy empezamos. Ese día, sin saberlo, la historia tomó otra dirección. Luisito llegó ese sábado como si estuviera escapando de un incendio. Traía la ropa llena de polvo, los tenis gastados y una determinación que no había visto jamás en un niño de su edad. Se sentó a la mesa, comió con hambre y después de 3 bocados me miró con esos ojos grandes que tenía su abuela Alicia. «Abuelo, ¿me vas a enseñar de verdad todo lo del rancho?» Asentí. No tenía motivos para negarle nada. Él era lo único limpio en medio de todo el desastre. «Claro que sí, hijo. Aquí aprenderás todo lo que un hombre necesita para respetar la tierra». Ese día caminamos el rancho completo. Le enseñé cómo revisar si las vacas estaban sanas, cómo distinguir las plantas que debían quitarse para que la alfalfa creciera fuerte y cómo escuchar el viento para saber si venía lluvia. Luisito absorbía cada palabra como esponja. Preguntaba, tocaba, observaba. Esteban lo miraba de lejos y sonreía. Cuando llegó la hora de volver al pueblo, lo acompañé hasta el inicio del camino. Laura esperaba en un coche prestado, pero no se bajó. Ni siquiera levantó la cabeza. Luisito se trepó al asiento y me dijo desde la ventanilla: «Abuelo, ¿puedo venir el próximo sábado?» «Cuando tú quieras, hijo». Así empezó su rutina. Cada sábado llegaba puntual, aunque tuviera que caminar 2 horas desde el pueblo. Yo le preparaba desayuno y pasábamos el día trabajando. A veces limpiábamos corrales, otras veces sembrábamos, otras arreglábamos cercas. Él nunca se quejaba. Una tarde, mientras sembrábamos alfalfa, el niño me preguntó: «Abuelo, ¿por qué mi mamá nunca quiere entrar al rancho?» Respiré hondo. La verdad pesaba. «Porque hay puertas que se cierran con traición, Luisito, y esas puertas solo se abren con tiempo». «¿Aunque uno pida perdón?», preguntó. «El perdón ayuda, hijo, pero la confianza es otra cosa. Esa se construye despacio, como una cerca, poste por poste». Luisito asintió con seriedad. Era un niño, pero entendía más que muchos adultos. Los meses pasaron. El rancho empezó a revivir. Los árboles se veían más verdes, la tierra más húmeda. Los animales más tranquilos. Con parte del dinero que había salvado, instalé un nuevo sistema de riego, compré equipo y contraté a 2 peones más. El rancho. El naranjo volvía a respirar. Un año después, Laura apareció una mañana. No venía en coche, venía caminando. Tenía el pelo enmarañado, manchas de cansancio en los ojos y las manos ásperas, como de quien ha trabajado en limpias y cocinas. Se quedó parada fuera del portón, sin atreverme a cruzarlo. Cuando me acerqué, dijo: «¿Tomás está bien?». Pero se corrigió al instante. «Perdón, Luisito». «Está bien, hija, es un buen niño». Ella asintió, mordiéndose los labios para que no le temblaran. «Solo quería darte las gracias por cuidarlo, por enseñarle». «Es mi nieto», respondí. «Eso no se niega». Hubo un silencio largo. «Papá, yo no espero que me perdones». «Ya te perdoné, Laura. El día que quemé los papeles que podían mandarlos a la cárcel». Ella abrió los ojos sorprendida. «Pero perdonar no significa volver a confiar. Esa parte aún no la recuperas». Sus lágrimas cayeron despacio. «Lo sé, papá. Solo quería que supieras que sigo siendo tu hija. Siempre lo serás, pero hay heridas que necesitan tiempo, mucho tiempo». Se fue sin pedir entrar. Yo tampoco la invité. Ernesto nunca volvió. Según me contó Luisito, trabajaba en una ferretería del pueblo cargando costales de cemento. Había dejado de beber y estaba pagando sus deudas poco a poco. Tardaría años en salir del hoyo. Mi papá dice que aprendió la lección más importante de su vida, me dijo Luisito una tarde mientras arreglábamos una rueda del tractor. ¿Cuál es esa? Que no hay atajos para la dignidad, que lo que se construye con mentiras se cae con la verdad. Sonreí. Al menos aprendió. Cuando Luisito cumplió 11 años, lo llamé a mi oficina. Había demostrado respeto, trabajo y ganas. «Quiero enseñarte algo»,
le dije mientras abría un cajón. Le mostré una carpeta con papeles. En ellos estaba el estado de una cuenta bancaria nueva, a su nombre, un total de 1,140,000 pesos, creciendo con intereses. Esto será tuyo cuando cumplas 25 años, le expliqué, pero solo si trabajas con honestidad, si no, este dinero no tendrá valor. Luisito abrió los ojos sorprendido. ¿Por qué me lo da, abuelo? Porque quiero que seas un hombre de bien, no quiero que repitas los errores de tu padre. El niño se me abrazó. Te lo prometo, abuelo, voy a ser honesto siempre. Y le creí. El rancho siguió creciendo, no como un negocio enorme, sino como un hogar. Y una tarde de verano, mientras tomábamos agua fresca bajo un naranjo, Luisito me dijo, «Abuelo, yo quiero heredar el rancho algún día». Lo miré largo rato. «Si sigues así, hijo, este rancho será tuyo, no por ser mi nieto, sino por ganártelo con trabajo». Él sonrió, y en esa sonrisa vi el futuro que Alicia soñó siempre. Aquella noche, sentado en el portal, entendí algo. La vida me había quitado mucho, pero también me había devuelto lo esencial. El tiempo siguió pasando como el viento que sopla entre los naranjos, lento pero constante. Luisito ya sabía montar, revisar el agua del ganado y distinguir una vaca enferma desde lejos. Esteban decía que el muchacho tenía ojo de buen ranchero, y yo no podía estar más de acuerdo. Cada sábado llegaba más temprano, y cada sábado parecía más parte del rancho. Pero aunque el rancho florecía, había una sombra que todavía no se iba, la ausencia de Laura. Ella seguía sin entrar al terreno, y aunque hablábamos por teléfono cuando era necesario, la relación estaba rota, como una cerca vieja que aguanta de pie, pero que ya no sirve para encerrar nada. Aún así, yo sabía que algún día la vida le pondría una oportunidad de volver a tocar esa puerta, y cuando llegara ese momento, decidiría qué hacer. Un viernes por la noche, mientras revisaba unas cuentas en la mesa de la cocina, escuché un golpecito en la puerta. No era Esteban. Él siempre llamaba antes de venir. Cuando abrí, me encontré con algo que no esperaba. Era Ernesto. No se veía borracho, no se veía soberbio, tampoco se veía derrotado como la última vez, más bien cansado, gastado por la vida. Pero había algo nuevo en él, humildad real. «Buenas noches, don Ramón», dijo bajando la cabeza. No respondí al saludo, solo me quedé parado esperando que dijera lo que tenía que decir. «Solo vine a pedirle permiso para ver a Luisito mañana. Él no sabe que vine. Solo quería preguntarle si puedo pasar para saludarlo un momento». Sus manos temblaban, no de miedo hacia mí, sino de vergüenza propia. Respiré hondo. «El muchacho estará aquí desde temprano. Si él quiere verte, te verá. Pero tú no cruzas este portón. Él saldrá». Ernesto asintió sin protestar. «Gracias, don Ramón. Y sé que no sirve de mucho, pero sigo trabajando mis deudas. Voy a tardar, pero voy a pagar cada peso. No quiero que Luisito piense que soy un ladrón que no arregló su vida». Por primera vez desde su traición, lo vi como un hombre intentando recuperar algo, aunque fuera tarde. «Eso haz», respondí. «Paga lo que debes. Lo demás, no te lo puedo prometer». Ernesto agachó la cabeza. «Lo entiendo». Se fue caminando por el camino oscuro. No quise verlo más. No estaba listo para algo más profundo, pero al menos había dado un paso correcto. No por mí, sino por su hijo. A la mañana siguiente, Luisito llegó corriendo. «Abuelo, adivine. Mi papá estaba afuera. Dijo que me quería ver». «¿Y qué hiciste, hijo?» «Fui. Me contó que está trabajando mucho. Me dijo que quiere que yo esté orgulloso». El niño bajó la mirada. «Yo quiero quererlo, abuelo, pero también me acuerdo de todo lo que hizo». Me agaché para mirarlo a los ojos. «Hijo, querer a alguien no siempre significa justificar lo que hizo. Uno puede querer y al mismo tiempo poner distancia. Lo importante es que tú seas mejor que nosotros, mejor que él, mejor que yo, que seas honesto y valiente». Luisito me abrazó sin decir nada.
Ese niño cargaba cosas que no le tocaban, pero aún así seguía adelante, con una fuerza que yo no tuve a su edad. Durante los meses siguientes el rancho siguió creciendo. Los naranjos dieron una cosecha grande, la mejor en años. Los peones trabajaban contentos. Esteban, aunque ya mayor, parecía rejuvenecer enseñándole cosas nuevas a Luisito. A veces lo veía sonreír mientras lo observaba cargar pacas de alfalfa más grandes que él. «Este niño va a ser mejor patrón que todos nosotros juntos», decía entre risas. Yo también lo creía. Pero aunque el rancho estaba bien, había algo pendiente. Algo que la vida seguía empujando sin que yo quisiera admitirlo. La conversación que Laura merecía tener conmigo algún día. Las heridas no se cierran solas. Se secan, sí, pero quedan abiertas por dentro. Y ese día llegó sin avisar. Era un domingo por la tarde. Luisito estaba con Esteban revisando unas crías recién nacidas. Yo me estaba sirviendo un café cuando escuché pasos afuera. No era Ernesto, no era Esteban, no era ningún peón. Era Laura. Venía sola, con la cara seria pero sin miedo. Se detuvo en el portal como si hubiera una línea invisible que no se atrevía a cruzar. «Papá, ¿puedo pasar?» La miré largo rato. Era mi hija, mi sangre, mi niña, pero también era la mujer que había permitido que me quitaran todo mientras yo cuidaba a Alicia en el hospital. Después de unos segundos hablé. «Pasa». Se sentó en la misma silla donde Alicia solía coser. Tenía las manos entrelazadas. «Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. No vengo por dinero. No vengo a pedir que me perdones otra vez. Solo necesito saber si algún día podremos volver a hablar sin esta distancia tan grande entre nosotros». Mis manos temblaron un poco. No de enojo, de algo más profundo. «Laura, el perdón ya te lo di hace tiempo. Pero la confianza, esa no se regala, se reconstruye». Ella asintió despacio, aceptando la verdad. «Estoy dispuesta a hacerlo, papá. Lo que tome. El tiempo que tome». La miré, y por primera vez en años vi a mi hija, no a la mujer que me traicionó. Y en ese momento entendí que la historia no estaba terminando. Apenas estaba entrando en su siguiente etapa. Laura estaba sentada frente a mí, en la silla donde Alicia solía bordar flores en servilletas viejas. Era extraño verla ahí después de tanto tiempo. Sus manos temblaban un poco, no de miedo, sino de algo más profundo. Culpa. La clase de culpa que no se quita ni con lágrimas ni con palabras bonitas. «Papá, yo sé que hice mal. Lo sé y lo cargo todos los días». Yo la escuchaba sin moverme. «Solo quiero», dijo, tragando saliva, «quiero saber si algún día podré volver a entrar a esta casa sin sentir que estoy invadiendo un lugar donde ya no pertenezco». El silencio entre nosotros era tan grande que parecía otra persona sentada ahí. Respiré hondo. «Laura», dije al fin, «la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Fuiste tú quien dejó de tocarla». Ella bajó la cabeza, como si esas palabras la golpearan. «Pero puedo intentar», continué. «No puedo prometerte que todo será igual. Eso murió el día que firmaron mi nombre sin mi permiso, pero puedo dejarte intentarlo». Laura soltó el aire que llevaba atorado. «Gracias, papá. No sabes lo que significa esto para mí». No respondí. Solo asentí con la cabeza, porque aunque quería sentir alivio, dentro de mí algo seguía herido. La confianza rota no sana con una sola conversación. Sana con tiempo, con actos, con heridas que dejan de doler. A partir de ese día, Laura empezó a venir cada tanto, siempre avisando antes, siempre con humildad. Se quedaba en la entrada, platicábamos unos minutos, y luego se iba. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo, un intento sincero. Luisito seguía viniendo cada sábado. El muchacho estaba creciendo rápido y ya no era el niño tímido que llegó con una mochila sucia. Ahora era fuerte, responsable y tenía una mirada firme que me hacía recordar a Alicia cuando defendía alguna idea. Un día, mientras arreglábamos el motor del tractor, me dijo: «Abuelo, mi papá está trabajando mucho.
Hasta lo vi llegar tarde con las manos llenas de grasa. Eso es bueno, respondí. Me dijo que quiere ser alguien que yo admire. ¿Y tú qué piensas? Luisito se encogió de hombros. No sé, yo lo quiero, pero usted me enseñó que querer a alguien no borra lo que hizo. Lo miré con orgullo. Ese niño tenía más entendimiento que muchos adultos. Lo importante, hijo, dije, es que tú crezcas recto, sin tomar atajos. Lo demás lo arreglará el tiempo. Meses después, el Bisintus en tu rancho estaba mejor que nunca. La cosecha de ese año fue tan buena que incluso Esteban dijo que hacía años no veía tierras tan sanas. Compramos un par de vacas nuevas, reparé la bodega grande y mandé pintar toda la fachada de la casa. El lugar volvía a respirar vida. Un sábado al mediodía, mientras Luisito y yo revisábamos unas becerras recién nacidas, escuchamos pasos en el camino. No era Laura, no era Ernesto, era un mensajero del pueblo, un muchacho flaco que siempre llevaba encargos de un lado a otro. «Don Ramón», dijo, «le manda esto la señora Laura». Era una carta, escrita a mano. La abrí ahí mismo. Decía: «Papá, sé que me falta mucho por demostrarte. Quiero ganarme tu confianza poco a poco. He encontrado un trabajo estable limpiando casas. No es mucho, pero es honesto. Luisito está bien porque usted lo guía y le agradezco más de lo que puedo decir. Cuando esté listo, me gustaría ayudar en el rancho, aunque sea limpiando corrales. Tu hija, Laura». Doblé la carta sin decir nada. Luisito me miró curioso. «¿Qué dice, abuelo?» «Dice que tu mamá quiere trabajar honesto, y eso está bien». El niño sonrió. «Me gusta eso». Un domingo por la tarde, mientras tomaba café en el Center a Portal, vi a Laura caminando por el camino de tierra con una cubeta y un trapo. Me sorprendió verla así, pero no dije nada cuando llegó. «Vine a ayudar, papá, si me deja». No contesté. Solo señalé la bodega. «Los estantes necesitan limpieza». Ella asintió y empezó a trabajar en silencio. No habló, no pidió atención, no buscó que la mirara. Solo trabajó. Ese fue su primer paso real, el primero que valía. Luisito llegó después y al verla gritó feliz: «¡Mamá, viniste!». Laura se arrodilló para abrazarlo fuerte. «Sí, hijo, y voy a venir más seguido, si tu abuelo acepta». Luisito me miró como pidiendo permiso, esperando que dijera algo. «Mientras vengas a trabajar siempre habrá espacio», respondí seco. Laura sonrió, no ofendida, sino agradecida. Ese día, mientras la veía tallar la madera con manos cansadas pero sinceras, pensé en Alicia, en cómo ella habría querido que yo diera una oportunidad justa, aunque no olvidara. Alicia nunca fue mujer de rencor, era mujer de paciencia. Cuando llegó la tarde, Laura se limpió las manos y se acercó. «Gracias por dejarme estar aquí, papá». «Es tu decisión», respondí, «y la tomo con humildad», dijo inclinando la cabeza. La vi alejarse por el camino y algo dentro de mí se aflojó, como si un nudo que llevaba años atorado empezara a soltarse. Tal vez, solo tal vez. La puerta comenzaba a abrirse un poco. Los meses siguieron pasando y Laura venía cada vez con más frecuencia. No todos los días, no como antes, pero sí lo suficiente para notar que estaba intentando reparar lo que había roto. Llegaba con su cubeta, sus guantes viejos y un pequeño termo de agua. A veces limpiaba la bodega, otras ayudaba a Esteban a recoger ramas o sacaba estiércol de los corrales. Nunca se quejó, nunca pidió trato especial, solo trabajaba. Luisito estaba feliz de verla esforzarse, y yo, aunque no lo decía en voz alta, también veía un cambio real. No un cambio por interés, sino un cambio por vergüenza, por arrepentimiento sincero. Un sábado por la mañana, mientras Luisito barría el portal, Laura se acercó a mí con cuidado. «Papá, ¿cree que algún día pueda volver a entrar a la cocina?» La miré serio. La cocina era el corazón de la casa. Era el lugar donde Alicia preparaba café, donde reíamos, donde celebrábamos cumpleaños, donde lloramos la última noche antes de ir al hospital.
Todavía no, dije. Ella bajó la mirada, pero no se ofendió. Lo entiendo. Luisito se acercó. Mamá, te ayudo con la bodega. Ella lo abrazó rápido, como quien saborea un momento que había extrañado demasiado. Vamos, hijo. Los observé alejarse. No eran perfectos, ninguno de nosotros lo era, pero estaban dando pasos que nunca pensé que darían. Una tarde de abril, mientras revisábamos unas cercas dañadas por la lluvia, Esteban se acercó a mí con su cara seria de siempre. Patrón, ¿puedo decirle algo? Dime. Creo que la señora Laura está cambiando de verdad. Se le ve en los ojos. No viene por interés. Viene por usted y por el niño. Asentí. Lo sé, Esteban, pero la confianza ya sabes cómo es. Se rompe fácil y tarda en pegar. Sí, dijo él, pero también sé que nadie aprende si no se le deja intentar. Tenía razón. Esteban siempre tuvo un modo de decir las cosas sin imponer, como un padre viejo que habla porque sabe, no porque manda. Un día, mientras Luisito y yo revisábamos el maíz recién sembrado, llegó el padre Norberto, el cura del pueblo. Él había sido amigo de Alicia y siempre venía a bendecir los cultivos. Ramón, dijo al verme, pasé a saludarte. Bienvenido, padre. Hablamos un rato de cosas del campo. Antes de irse, me puso una mano en el hombro. Supe que Laura está viniendo. Sí. Ojalá puedas abrirle un camino, aunque sea despacito. No por ella, Ramón, por el alma de tu esposa. Alicia siempre quiso unión. Esas palabras me pesaron todo el día, porque era cierto. Alicia jamás habría querido una familia. Rota para siempre. Y aunque yo no vivía pensando en lo que ella haría, su memoria seguía siendo una brújula en momentos difíciles. Un mes después, Laura llegó con un pastel pequeño que ella misma había hecho. «Es para Luisito», dijo. «Cumple 12». Lo puso sobre la mesa larga del patio. Era un pastel sencillo con cobertura blanca y fresas arriba. Luisito salió corriendo cuando lo vio. «¿De verdad lo hiciste tú, mamá?» «Sí, hijo. Espero que te guste». Esteban se acercó sonriendo. «Pues vamos a cantar, ¿no?» No sé cómo pasó, pero de pronto estábamos todos reunidos alrededor de la mesa. Yo, Laura, Luisito y Esteban. Cantamos Las Mañanitas, y Luisito sopló una vela que Laura había traído. Ese momento, tan simple, se sintió como una costura empezando a cerrar un desgarre viejo. Cuando Luisito se fue a jugar con el perro, Laura me dijo, «Papá, gracias por dejarme estar aquí hoy». «No te lo agradezcas a mí», respondí. «Agradéceselo al niño. Él es el único que no tiene culpa de nada». Laura bajó la mirada. «Tiene razón». El siguiente sábado, cuando Luisito llegó, traía algo en las manos. Era un cuaderno viejo. «¿Qué traes ahí, hijo?», pregunté. «Es un cuaderno de mamá. Dice que es de cuando ella aprendió cosas del rancho de usted. Me lo dio para que aprendiera también». Lo abrí. Tenía dibujos de cercas, listas de herramientas, notas sobre el cuidado de la tierra. Recordé perfectamente esa libreta. Alicia se la había hecho a Laura cuando era niña. Luisito me miraba con emoción. «¿Podemos usarlo, abuelo?» «Claro que sí». Esa misma tarde comenzamos a repasar cada página. Era como si Alicia estuviera enseñándonos a los dos desde donde estuviera. Un domingo por la mañana, mientras tomábamos café en el portal, Laura llegó con paso firme. «Papá, hoy no vine a trabajar. Vine a hablar. Te escucho». Se paró frente a mí como una niña que se atreve por primera vez a decir la verdad sin miedo. «Papá, quiero recuperar a mi familia. No quiero que Luisito crezca con rencores. No quiero que usted se vaya de este mundo sin saber que me arrepiento de corazón». La miré largo rato. Su voz no temblaba. Era la voz de alguien que por fin entendía el peso de sus decisiones. «Laura», dije despacio, «no puedo darte de golpe lo que quebraste, pero puedo darte algo mejor. Un camino. Uno largo, uno difícil, pero un camino». Ella lloró en silencio, no de tristeza, de alivio. «Gracias, papá», murmuró. «Solo recuerda», añadí, «que las acciones pesan más que las palabras». «Lo sé», respondió limpiándose las lágrimas.
y estoy lista. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor al verla. Sentí posibilidad, y entendí que la vida, aunque golpee, siempre deja espacio para empezar de nuevo. Con el paso de los meses, el ambiente en el rancho empezó a sentirse diferente, más ligero, más cálido. No como antes de la traición, pero sí como algo que poco a poco se reconstruía. Luisito seguía viniendo cada sábado, trabajando duro sin que nadie se lo pidiera. Y Laura, aunque venía menos seguido, cada vez mostraba más humildad y más ganas de reparar lo que había roto en el pasado. Un día, mientras revisaba unos costales de alimento para el ganado, vi a Luisito correr desde la entrada. «Abuelo, mi mamá dice que quiere ayudar en lo que pueda hoy». Levanté la mirada y la vi a unos metros. Tenía el cabello recogido y llevaba botas llenas de polvo. No parecía la mujer que vivía cómoda hace años. «Buenos días, papá», dijo. «Buenos días, hija». No había sonrisa, pero ya no había esa tensión que antes se sentía como un hilo a punto de romperse. Le señalé unas tablas que había que lijar y pintar. «Si quieres ayudar, empieza por ahí». «Asumido», respondió ella. Luisito se puso a trabajar a su lado. Los observé un rato desde lejos. Laura no tomaba atajos, no descansaba a mitad, no se quejaba, y Luisito la miraba con orgullo como si estuviera viendo a su mamá convertirse en alguien fuerte de nuevo. Esteban se acercó a mí y dijo: «Patrón, la señora cada vez trae más ganas de enderezar las cosas». «Sí, Esteban, está buscando levantarse». «Pues déjela. A veces los golpes enseñan más que cualquier consejo». Lo sabía bien. Yo también había aprendido, así. Esa tarde, cuando Luisito se fue a juntar leña, Laura vino hacia mí limpiándose las manos con un trapo. «Papá, quería preguntarle algo. Dime, quisiera aprender lo que usted me enseñaba cuando era niña. Me acuerdo que antes me explicaba cómo ver si un animal estaba enfermo. ¿Cree que podría volver a enseñarme?» La pregunta me cayó como una brisa suave, haciendo ruido en los recuerdos. Yo la miré por unos segundos. «Está bien», dije al final, «pero tienes que ser constante». «Lo seré», aseguró. Y cumplió. Cada semana, después de trabajar en lo que hubiera, aprendía algo nuevo. A revisar patas, a distinguir el olor de una infección, a tratar a un becerro recién nacido, a cortar maleza sin dañar la alfalfa. No lo hacía perfecto, pero lo hacía con sinceridad, y eso era lo que importaba. A mediados del verano, el rancho tuvo una visita inesperada. Ernesto. Venía caminando con paso cansado pero con la cabeza en alto. Se detuvo fuera del portón, como siempre. Ya sabía que esa era la regla. «Buenas tardes, don Ramón». «Buenas». Luisito salió corriendo hacia él. «Papá». Ernesto lo abrazó. «Hijo, vine a dejarte algo». Sacó de su bolsa una lata con sus ahorros. Un puñito de billetes arrugados. «Es poco, pero quiero darte 50 pesos cada semana, para lo que necesites». Luisito lo miró sorprendido. «¿Y si tú los necesitas más?» Ernesto sonrió triste. «No te preocupes, me alcanza. Y quiero que veas que estoy intentando ser mejor». Yo observé la escena con una mezcla de sentimientos. No confiaba en él, pero no podía negar que el hombre estaba cambiando. No para mí, sino para su hijo. Eso valía algo. Ernesto levantó la vista hacia mí. «Gracias por dejarme verlo, don Ramón». «No me lo agradezcas a mí», respondí. «Agradéceselo a Luisito». Él asintió y se fue sin decir más. Cuando desapareció por el camino, Luisito se volvió hacia mí. «Abuelo, ¿cree que papá cambie de verdad?» «Eso depende de él, hijo. La vida da oportunidades, pero no esperará si uno no se mueve». Luisito asintió con madurez. Un domingo, mientras descansábamos en el portal, Laura llegó sin cubeta ni herramientas. Venía con una expresión diferente. «Papá, ¿puedo pasar a la cocina hoy?» La pregunta me golpeó. La cocina había sido siempre el lugar más sagrado, el lugar de Alicia.
¿Para qué quieres entrar? Quiero aprender a preparar el café como lo hacía mamá. Sentí un nudo en el pecho. Esa petición no era por mí, era por su madre. Está bien, dije finalmente. Pasa. Entró despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Se acercó a la vieja estufa de Alicia y la tocó con cuidado. Hace años que no entraba aquí, susurró. Yo solo observé. Le expliqué cómo Alicia molía el café, cómo lo hervía despacio en la olla que tenía un mango torcido. Laura escuchaba como si estuviera recibiendo un tesoro. Cuando terminó, sirvió 2 tazas y las llevó al portal. ¿Aprobado, papá? Probé un sorbo. No era idéntico al de Alicia, pero tenía algo que yo creí que nunca volvería a sentir. Va bien, respondí. Ella sonrió y fue la primera sonrisa verdadera que le vi en mucho tiempo. Al caer la tarde, Luisito se acercó con las manos llenas de tierra. Abuelo, ¿puedo quedarme a dormir hoy? Claro que sí, hijo. Laura lo miró con ojos brillosos. Gracias, papá. De verdad. Ese día, al verlos marcharse cuando el sol se estaba escondiendo, sentí algo que no sentía desde que Alicia se fue. Paz. No la paz completa. No la que te deja el alma sin heridas. Era otra clase de paz. La que llega cuando la vida empieza a acomodar las piezas otra vez, aunque sea despacio. El rancho seguía creciendo, pero no solo en cosechas o animales. Crecía en calma, en orden, en respeto. Era como si, después de tantos golpes, la tierra misma hubiera decidido perdonarme a su manera. Y parte de esa paz también venía de ver a Luisito formarse como un muchacho trabajador y honesto. Él era la prueba viva de que el bien sembrado siempre da fruto, tarde o temprano. Un sábado por la mañana, mientras Luisito revisaba las cercas nuevas, me llamó desde lejos. «Abuelo, venga a ver esto». Caminé hacia él y lo encontré revisando a una vaquita recién nacida. «Creo que está enferma. Abuelo, no quiere pararse». Lo observé trabajar, se agachó, tocó la panza del animal, revisó los ojos, puso su oreja cerca del corazón. «¿Y qué crees que tiene?», pregunté. «Está débil. Necesita suero y calor, como usted me enseñó». Sonreí. «Muy bien, Luisito. Vamos por el suero». Mientras preparábamos la mezcla, pensé en lo mucho que había crecido. Cuando llegó por primera vez al rancho, apenas entendía lo que era una vaca preñada. Ahora sabía más que muchos jóvenes del pueblo. Cuando terminamos, me miró con una mezcla de orgullo y nervios. «Abuelo, ¿usted cree que algún día pueda manejar el rancho solo?» «Sí, hijo. Si sigues como vas, este rancho será tuyo por mérito, no por apellido». Sus ojos brillaron. Esa tarde llegó Esteban con una noticia. «Patrón, allá en el pueblo andan diciendo que Ernesto está buscando un préstamo para poner un taller de reparación de maquinaria». «¿Un taller?» «Así dicen, que quiere empezar de cero». No dije nada, pero en el fondo sentí algo que no esperaba sentir. Alivio. Ernesto no era santo, ni lo sería, pero estaba intentando reconstruirse sin robar, sin engañar. Eso ya era algo. Un par de semanas después, mientras tomaba café en el portal, vi a Ernesto llegar caminando. Ya no venía derrotado, pero tampoco altivo. Venía con respeto. «Buenas tardes, don Ramón». «Buenas». Luisito salió corriendo. «Papá». Ernesto lo abrazó con fuerza. «Vine a decirte algo, hijo», dijo él. Luisito abrió los ojos curioso. «Voy a empezar. Un taller en el pueblo. Ya junté algo de dinero, me van a prestar lo demás. Y quiero que sepas que voy a seguir trabajando por ti». Luisito sonrió. «¿Puedo ir a ver cuando esté listo?» «Claro que sí». Ernesto volteó hacia mí. «No vine a pedir nada, don Ramón. Solo vine a decirle que gracias. Porque si no hubiera perdido todo, quizá nunca habría aprendido nada». No contesté. Solo asentí. A veces el silencio es la única respuesta necesaria. Con el tiempo, Laura empezó a ayudar más seguido. Ya no venía solo cuando podía, venía cuando hacía falta. Un día se ofreció a ayudar a Esteban a mover pacas de alfalfa. Otro limpió los bebederos sin que se lo pidiera.
Un domingo, incluso, llegó con comida: arroz, frijoles y tortillas hechas a mano. Recordé cómo las hacía mamá, dijo. Le salieron bien, respondí sin exagerar. Ella sonrió. La gente que cambia de corazón no necesita discursos, solo hechos. Un día importante llegó sin que lo notáramos. Era un miércoles caluroso. Luisito estaba revisando el motor del tractor. Laura estaba limpiando la bodega. Yo estaba en el corral revisando unas herramientas cuando escuché la voz de Luisito. «Abuelo, venga rápido». Corrí. El muchacho tenía la mano en alto, sosteniendo una llave inglesa que acababa de ajustar él solo. «Mire, ya pude arreglar el motor yo solito». Me incliné y revisé el trabajo. El motor encendió parejito, sin ruidos raros. «Muy bien hecho, hijo», dije mientras él sonreía de oreja a oreja. «Algún día quiero tener manos como las suyas, abuelo». «No, quiero que tengas manos mejores». Laura lo escuchó desde la puerta de la bodega. Yo la vi limpiarse discretamente una lágrima. No era tristeza, era orgullo. Una tarde, mientras Luisito entrenaba al caballo nuevo, Laura se acercó a mí. «Papá, quería decirle algo. Dime, sé que he avanzado, pero todavía siento que estoy tratando de entrar a un lugar del que yo misma salí». «Así es». Ella respiró hondo. «¿Qué puedo hacer?» «Seguir viniendo, seguir trabajando, seguir siendo honesta, no apresurar nada». Laura asintió. «Lo haré». El rancho estaba más vivo que nunca, y una noche, mientras descansaba en el portal, sentí algo que no había sentido desde que Alicia murió. Sentí compañía, aunque estaba solo. El viento movía los naranjos, las estrellas brillaban como cuando ella y yo nos acostábamos afuera a verlas, y el silencio no pesaba. Se sentía como un abrazo. Luisito salió con una cobijita. «¿Puedo sentarme con usted, abuelo?» «Claro, hijo». Se sentó y apoyó la cabeza en mi brazo. «Abuelo, ¿usted cree que la abuela estaría orgullosa de nosotros?» La pregunta me tomó desprevenido, pero respondí sin dudar. «Sí, hijo, más orgullosa de lo que imaginas, porque todo lo que estamos arreglando lo estamos haciendo sin odio». Luisito sonrió, mirando el cielo. «Entonces, seguimos bien». «Sí, hijo», dije. «Vamos bien». Esa noche entendí que la verdadera justicia no fue recuperar el rancho, fue recuperar la paz. 2 años. Después de que Alicia partió, el rancho El Naranjo volvía a brillar. No con lujos, no con grandes máquinas como Ernesto soñaba antes, sino con lo esencial: orden, trabajo honesto y paz. Cada mañana me levantaba antes del alba, preparaba café en la misma olla vieja que Alicia usaba, y me quedaba unos minutos respirando el aroma que tanto la recordaba. Sentía que seguía acompañándome en cada rincón del rancho que construimos juntos. Luisito llegaba todos los fines de semana, y algunas veces entre semana, si no tenía tarea. Ya sabía montar, sabía arreglar cercas, sabía reconocer enfermedades del ganado. Esteban decía que era un ranchero hecho y derecho, y tenía razón. El muchacho había aprendido a escuchar la tierra, sabía cuándo había que sembrar, cuándo esperar, cuándo regar, y sobre todo, sabía respetar. Laura también venía cada semana. A veces ayudaba en la bodega, otras en la cocina, otras limpiaba los corrales. No reclamaba nada, no pedía nada, solo trabajaba. Cada tanto se le escapaban pequeñas sonrisas cuando veía a Luisito correr con los perros o cuando me veía enseñarle algo nuevo. Y aunque aún había distancia entre nosotros, ya no era una distancia dolorosa. Era una distancia que se estaba encogiendo poco a poco. Ernesto, por su parte, había abierto su pequeño taller en el pueblo. No era lujoso, pero era honesto. Tenía herramientas usadas, un par de clientes fijos y un anuncio pintado a mano que decía «Galván Reparaciones». Luisito a veces me contaba cosas de él del tipo «Mi papá ya paga la luz solo» o «Mi papá ya no toma nada, abuelo». Y yo escuchaba sin decir mucho. No era mi lugar juzgarlo ya. Él tendría que vivir con sus decisiones, con su pasado
y con su esfuerzo por cambiar. Una tarde de otoño, Luisito llegó corriendo al portal. «Abuelo, ¿puedo quedarme todo el fin de semana?» «Claro que sí, hijo, esta es tu casa». Esa noche, mientras preparábamos la cena, me contó que en la escuela les habían pedido escribir sobre su héroe. «¿Y a quién elegiste?», pregunté. «Pues a usted, abuelo», dijo bajando la mirada como si fuera un secreto. «¿A mí? ¿Por qué?» «Porque usted nunca se rindió, y porque me ha enseñado todo sin enojarse, aunque usted también haya sufrido». No pude evitar sentir un nudo en la garganta. «Gracias, hijo. Eso vale más que cualquier herencia». El domingo por la tarde llegó Laura para recogerlo. Venía con una expresión diferente, como si traía una noticia guardada. «Papá, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro». Luisito se fue a guardar sus cosas mientras ella se acercaba al portal. «Papá, Ernesto quiere venir un día para hablar con usted. No a pedir nada, solo para hablar». Él dice que quiere pedirle perdón de frente, no por el rancho, sino por el daño personal. Respiré profundo. Era una petición que había evitado por mucho tiempo. «No lo sé, Laura. Déjame pensarlo». Ella asintió. «Lo entiendo. Solo quería decírselo». Cuando se fueron, me quedé solo en el portal viendo el camino de tierra. Pensé en todo lo que había pasado, en la traición, en el dolor, en las noches oscuras donde creí que ya no podía confiar en nadie más. Pero también pensé en lo que había logrado. Recuperar el rancho, recuperar mi dignidad, recuperar a mi nieto y poco a poco recuperar algo de mi hija. Tal vez había llegado el momento de cerrar el círculo. Una semana después, escuché pasos cerca de la entrada. Era Ernesto. Venía despacio, con la gorra en la mano. No cruzó el portón. «Buenas tardes, don Ramón». «Buenas. Sé que no tengo derecho a pedirle tiempo, pero si me deja, quisiera hablar». «Habla». Ernesto respiró hondo. «Don Ramón, ya no soy el mismo hombre que le quitó su firma. Ya no soy ese tonto creído que pensó que podía tenerlo todo. Perdí mi empresa, perdí mi orgullo, y casi pierdo a mi familia». Bajó la cabeza. «Hoy solo quiero pedirle perdón, no por recuperar nada. No quiero ni necesito nada suyo. Solo quiero limpiarme por dentro, por mí y por mi hijo». Yo lo miré largo rato. No vi al ladrón que me robó, sino a un hombre marcado por sus errores. «Ernesto», dije finalmente, «no tengo odio en mi corazón. Ya pasé por eso, te perdono. Pero no por lo que hiciste, sino por lo que Luisito necesita que yo haga». Él levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, de verdad. No confundas perdón con confianza», añadí. «Lo sé», respondió, «y no espero recuperarla. Solo quería mirarlo a los ojos y admitir lo que hice». Se dio la vuelta y se fue. No. Pidió entrar. No pidió otra oportunidad. Solo dejó la verdad atrás y siguió su camino. Eso fue suficiente. Esa noche, Luisito y yo nos sentamos en el portal. El cielo estaba lleno de estrellas. «Abuelo, ¿cree que algún día yo pueda cuidar este rancho como usted?» «Más que eso, hijo», respondí. «Tú vas a hacerlo mejor». Él apoyó su cabeza en mi brazo. «Quiero hacerlo bien, por usted, por mamá y por la abuela Alicia». «Entonces ya empezaste bien». Cerré los ojos unos segundos y escuché el viento entre los árboles. El rancho estaba en paz. Mi familia, rota un día, ahora buscaba unirse sin mentiras. Luisito estaba creciendo recto, como un árbol bien sembrado. Y entendí que mi verdadera victoria no fue recuperar el rancho, fue asegurar que pasara a las manos correctas. Ese fue mi final, un final tranquilo, digno y sobre todo, justo.